Yo, Lucas y Sebastián, la semana un poco confundida en torno al tema del clima y al tema del agua. Venía yo a preguntarles y estaba preparada para preguntarles cómo va, Lucas, con el ahorro del agua, porque nosotros que estamos en Bogotá ahora preguntamos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo en otras ciudades del país, pues seguimos con la tarea de ahorrar agua, claro, porque la situación está compleja y nos vienen anunciando que los embalses no están en su mejor momento. No sé si vio anoche el informe que saca Noticias Caracol, un informe exclusivo de la Personería de Bogotá que alerta que este año podría ser nuevamente crítico el nivel del sistema Chingaza. Es que por eso es que estoy confundida. Y le digo por qué, porque usted habla de ese informe de anoche de Noticias Caracol. Y hoy estoy viendo en la portada del periódico El Tiempo, en donde hablan pues que el fenómeno de la Niña llegaría con más lluvias y riesgos para el país, que así lo confirma el IDEAM, que la presencia de condiciones asociadas a este fenómeno climático están presentes y que la Niña va a estar por aquí hasta, ya les digo, dice, la Niña podría extenderse hasta abril del 2025. Entonces, el IDEAM nos anuncia que va a empezar a llover más, que es el fenómeno de la Niña. La Niña son lluvias, el niño es sequía. Pero por el otro lado tenemos, pues, los embalses bajitos. Entonces, no entiendo. O sea, hay que ahorrar agua sí o sí. No importa en la época del año en la que estemos. Es algo que tenemos que concientizarnos porque el agua es sagrada. Pero tenemos los embalses bajitos y se viene el fenómeno de la Niña. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Bogotá? Pues, o sea, obviamente me está corchando. Pues tiene que llover en los embalses, ¿no? Eso es lo primero que siempre han dicho y que a veces tenemos aquí, Camila, un aguacero torrencial que uno dice, se cayó el cielo, y en Chingaza, que está bastante lejos de la capital, porque no es tanto el embalse del San Rafael que es ahí en Chía, sino que hay uno que está realmente lejos porque está pues en Chingaza, no está lloviendo. Entonces, claro, pero con el fenómeno de la Niña no se imagina que va a llover allá. Sí, entonces si empezara a llover, igual acuérdese que tendría que llover muchísimo para poder alcanzar, porque la curva de recarga del año pasado, del año 2024 empezando, fue muy, muy bajita y muy por debajo de los niveles históricos que habíamos tenido en la capital, razón por la cual desde abril, pues el alcalde Carlos Fernando Galán dijo, tenemos que empezar el racionamiento. Ahora, acuérdese que aquí, terminando el 2024, sí hubo algo que no entendíamos muy bien, y es que se levantó el racionamiento durante los 15 días del fin de año. Porque dijeron que en esa época se alivianaba la carga a los bogotanos, porque los bogotanos se iban para Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Cali, etcétera, etcétera. O no solo los bogotanos, la gente de esas ciudades que vive aquí. Pues lo que yo no sé, nuevamente, porque siempre hay una puja entre el gobierno y la alcaldía. Acuérdese que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, decía que no estaba de acuerdo. No sé si usted se acuerda, Camila, por allá hacia el mes de julio más o menos, el alcalde flexibilizó el racionamiento. Sí. Y pasamos de tener una vez cada 9 días, porque la ciudad ha estado dividida en 9 zonas, a tener una vez cada 18 días. Es decir, un día de por medio había racionamiento en la ciudad. Esto finalmente se revirtió cuando se volvió a bajar el nivel de los embalses, y pues ahí siempre han estado discutiendo. De hecho, la ministra de Ambiente ha dicho que el racionamiento no es la solución, y lo que yo no le sé decir, estoy de acuerdo con usted, es si finalmente la niña va a llegar, porque ahora que durante mucho tiempo... Pero es que el IDEAM dice que la niña va a llegar. Pero durante mucho tiempo dijimos que iba a llegar y no llegó. Estamos queriendo que llegue la niña, Hugo Mario. El niño y finalmente no fue tan duro como se preveía. Así que realmente lo que estamos viendo con los incendios en California, lo que estamos viendo, pues es finalmente que el cambio climático hoy en día llegó y no sabemos cómo se va a comportar nada de lo que histórica y tradicionalmente se había comportado. Claro, pero lo que sí es cierto es que primera página, Hugo Mario, del periódico El Tiempo, mire, aquí lo tengo, y es el tema principal en donde dicen que pues los riesgos del fenómeno de la Niña están presentes, que va a llegar y puede durar hasta abril, y ahí se ven inundaciones, deslizamientos, etcétera, etcétera. Yo le digo, nosotros queremos en Bogotá que la Niña llegue porque queremos que llueva, pero sabemos, por ejemplo, que en regiones como la suya puede que la Niña termine generando pues estragos enormes para muchas poblaciones. Sí, no, y es muy difícil de predecir, Camila, de pronosticar. Es que el clima se está comportando de una manera muy extraña, pero recuerde usted que en noviembre, cuando cayó un aguacero fuertísimo en Bogotá, que inundó buena parte del norte de la ciudad, que algunos buses escolares quedaron atrapados en medio de las vías inundadas, el presidente Petro propuso un movimiento popular para recoger agua, que comunidades de edificios, de conjuntos residenciales, de barrios se unieran para modificar las locaciones, hacer modificaciones locativas
y recoger agua lluvia y así mantener agua permanentemente en los hogares. Yo no sé si la gente le paró bolas a la propuesta del presidente o si Eso debería quedó en el hacerse, aire. claro. Pero es que eso debería hacerse. Uno no entiende cómo los arquitectos, las nuevas construcciones no tienen eso previsto. Uno tiene que generar sistemas de recolección de aguas lluvias. Uno de los problemas más grandes que tenemos, y sabe que Hugo Mario no pasa solo en Colombia, en Europa también está sucediendo, es uno, la pérdida de agua de los acueductos que se están envejeciendo y que no están lo suficientemente bien mantenidos. Entonces el agua se pierde por rompimientos de tubos, por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero número dos, por la falta de aprovechamiento de agua. Tenemos países como Israel que no tienen agua y que lograron de verdad, con el manejo y el reuso de las aguas, de poder tener un sistema hídrico que pueda abastecer a la población. Y nosotros, que tenemos exceso de agua, pues no lo estamos haciendo. Ninguno de nosotros recoge aguas lluvias. ¿Alguno en la mesa de trabajo recoge aguas lluvias? Y en Bogotá llueve Pues un montón. La abundancia de agua en Colombia es increíble. Por eso, Y es- entonces, ¿cómo puede ser que Por no, ejemplo, no tengamos sistemas de almacenamiento de aguas para no estar pensando, oiga, tenemos que ahorrar agua, recojamos el agua de la ducha para llevarla al baño y demás? Sí, por ejemplo, hablando del tema de cosas que estacionalmente nos parecen extrañas que están pasando con el clima, Camila, la gente que nos oye de Cartagena lo va a sentir. En Cartagena, Camila, nunca llueve en fin de año. Nunca. O sea, eso es como eso está escrito en la Biblia. Y este año ¿Llovió? Llovió todos los días, pero es que llovían renacuajos. Pero Cartagena y Santa Marta. Sí, En Santa Marta también llovió mucho. En Cartagena y Santa Marta llovió a final de Sí. año, nos Y son reportaron días los que oyentes. nunca llueven. Nunca, pero bueno, pues así estamos. Mire, Sebastián, por ejemplo, en el embalse de Guatapé, en este momento está con un nivel de almacenamiento que está cerquita al 48%, y Empresas Públicas de Medellín dice que probablemente va a subir hasta el 65% en este principio de 2025. ¿Por qué es importante? Porque Guatapé aporta el 12% de todo lo que EPM le da al país, que eso es más o menos el 30% de todo el sistema nacional, de todo el sistema nacional interconectado. Pero lo que le quería contar es, y recomendarles a los oyentes, es que este tema del que estamos hablando es todos los intentos que ha hecho el hombre, los seres humanos durante la historia por domesticar el agua y por tener dominio de las fuentes hídricas y de domesticar las aguas que están, no solamente las del cielo, sino las de la tierra. Hay un libro maravilloso que se llama La Sed, una biografía del agua de Virginia Mendoza, donde ella habla sobre esto. Y los desplazados climáticos de los que estamos hablando ahora, pues no es la primera vez en la historia que hay desplazados climáticos. Entonces, esta es una conversación muy amplia que por supuesto tiene origen desde abril del año pasado con el racionamiento en Bogotá, pero esto de cuidar el agua debería ser un propósito de todos los días y no depender de fenómeno del niño y de la niña, sino que debería ser un propósito ciudadano para poder conservar lo que nos mantiene con vida. Y también, Ana Cristina, entonces generar respuestas de ingeniería y de arquitectura que nos ayude a almacenar agua. Es que no la aprovechamos. Entonces llueve y usted tiene una cantidad de agua que le cae sobre su casa. No solo en Bogotá, en Cali, Barranquilla, Medellín. Y esas aguas lluvias es cierto que se podrían aprovechar, que es lo que dijo Hugo Mario, que el presidente Gustavo Petro lo dijo en su momento en noviembre, cuando cayó ese aguacero, todo el mundo se burla, pero vale la pena pensar cómo podemos aprovechar esas aguas lluvias y cómo podemos recolectarlas y utilizarlas en nuestras casas, para las matas, para el tema de los pisos, para los inodoros y para una cantidad de cosas más, que es lo que deberíamos intentar lograr para no, como usted dice, no estar pensando en fenómeno del niño, fenómeno de la niña, que si están llenos los embalses, que si no están llenos los embalses. Mira que el uso racional es un tema cultural también. Lo que usted decía de la arquitectura, nosotros vemos ciudades, las ciudades grandes de Colombia no están diseñadas no solamente para el uso racional del agua o el buen uso del agua, sino para aquellas personas que tienen limitaciones físicas. Usted ve, por ejemplo, una persona que tiene alguna discapacidad, no puede movilizarse por la ciudad porque los arquitectos, los ingenieros, las personas que diseñan las ciudades nunca pensaron en ellos, muy poco pensaron en ellos. Igual pasa con el uso del agua. Estas ideas que tiene el presidente Petro, por ejemplo, del uso del agua, usted va a encontrar un edificio en Bogotá, que es la capital, diseñado para el uso, para ver cómo aprovechamos el agua lluvia, y creo que si hay uno, no hay dos. Porque no están pensando en eso, no están pensando en la ciudad, no del futuro, sino las ciudades del presente. Y en eso me parece que es bueno que todos tomen nota, todos tomemos nota. Quienes no hemos todavía aprendido a usar bien el agua, y los que están con la cabeza pensando cómo la van a diseñar o cómo van a diseñar las ciudades del futuro. Y es que mira que el tema climático no es solo para nosotros, es para el mundo, incluso las ciudades más desarrolladas. Gonzalo, las imágenes que hay sobre la situación de Los Ángeles son
de verdad muy abrumadoras. Y esta se convierte en la tragedia más grande que ha tenido, por lo menos en términos de pérdidas económicas, los Estados Unidos. Y de hecho el gobernador de California, Gavin Newsom, está haciendo unas investigaciones porque algo también está pasando con el agua en California, que lograron encontrar que el agua está saliendo con menor presión y están investigando qué es lo que está pasando también con el suministro del recurso hídrico, porque es lo que más se necesita para poder apagar estos incendios que con la oleada de nuevos vientos, pues no se sabe cuándo se van a poder apagar. Fíjese que la semana pasada hablábamos de que las estimaciones que daban el cuerpo de bomberos y las autoridades en Los Ángeles era el 29 de enero, pero esa fecha al parecer, Camila, no se va a cumplir. Usted hablaba de las pérdidas, le doy los datos hasta el momento de lo que escatiman desde la gobernación de California que serían las pérdidas en estos incendios. Se habla de 135,000 millones de dólares hasta el momento las pérdidas que se estarían contabilizando, pero empecemos a hablar de daticos, Camila. La semana pasada, el día viernes, hablábamos de 10 fallecidos. Hoy ya son 16. Habíamos hablado el viernes, Camila, de 9,000 estructuras destruidas. Hoy ya son 12,000. Hablábamos, Camila, de alrededor de 10,000 hectáreas consumidas por el fuego. Hoy ya son 15,000. Y aquí lo importante destacar es lo siguiente, y esto para los oyentes. No es un solo incendio, hay 5. De los 5 hay 2 que no han podido controlar. Uno es el incendio de Palisades, que es el más grande, ha quemado 9,500 hectáreas, Camila, y solamente han podido contener el 11% del mismo. Y el otro incendio importante es en el condado de Eaton, que ha consumido alrededor de 3,500 hectáreas y que apenas han contenido el 15% del mismo. Las imágenes son dantescas, son preocupantes, y la preocupación, además, valga la redundancia, Camila, tiene que ver con lo que dijo también el gobernador Gavin Newsom, no solo lo del agua y la presión de la misma, sino tiene que ver con la ayuda que le dará Donald Trump a la gobernación, porque estamos a 7 días de que el nuevo presidente tome posesión y ya sabemos que los encuentros políticos, o más las distancias políticas entre Newsom y Trump son muy lejanas. No, pues es que por eso lo decíamos nosotros la semana pasada, Gonzalo, que esto tiene un componente político adicional, porque recordemos que Gavin Newsom es uno de los gobernadores de los estados demócratas en los Estados Unidos más hacia la izquierda y uno de los que prometía pues hacer carrera presidencial dentro del Partido Demócrata. Y yo creo que esto que está pasando en California le acaba la carrera a Gavin Newsom, además porque va a tener todo el enfrentamiento con Trump ya diciendo que Newsom debería renunciar, que es que esto que está pasando en California es una ineptitud de quienes están gobernando ese estado, y yo no sabría juzgar si tiene razón o no tiene razón, y esas son análisis que se tendrán que hacer a posteriori, pues después de que pase esta tragedia. Pero lo que sí es cierto es que esto que está pasando en California, el estado más rico de los Estados Unidos, pues va a necesitar de la ayuda nacional, y esa tensión entre Trump y Newsom, no sé cómo vaya a ser para que salga esto. Sobre todo porque hay un tema debatiendo, y ayer veía algunos informes en la televisión y leyendo algunos artículos, Camila, desde la costa oeste de los Estados Unidos, es que el grave problema y la gran crítica que ha caído sobre Gavin Newsom no solo es la falta de respuesta por parte del cuerpo de bomberos y lo tardío que ha sido el trabajo del mismo, sino también es que al parecer se le estaría dando prioridad a los incendios que están consumiendo las partes de personas más adineradas, de los más ricos, dejando a un lado tal vez o con menos importancia a las zonas de clase media alta y clase media baja en este caso. Entonces también hay un debate allí sobre, bueno, ¿qué atacar primero? Lo que le puedo decir es que de los 2 incendios que estamos registrando, de los 5, los 2 incendios más importantes, tanto el del condado Eaton como el de Pasadena, son lugares en donde sí, vive gente con grandes fortunas, vive gente rica, es la zona de los actores, de las actrices, de los músicos, y de alguna otra forma ese tema de las clases también está trayendo a colación un debate político. El tema medioambiental que afecta al planeta entero, y que esto que estamos viendo en California, nosotros que en Bogotá, quienes estamos en Bogotá, vivimos los incendios de los cerros orientales, pues ojo y a tener precauciones para que eso no nos vaya a pasar. Hace un año estábamos justamente en esa emergencia. Exactamente, y que los vientos no nos dejaban apagar y volvían a prender otras zonas. Entonces es una alerta también para las autoridades en Bogotá y para toda la ciudadanía, tener cuidado en los cerros orientales y no ponerse a prender fogatas
ni hacer ni a dejar botellas de vidrio tiradas por ahí, porque eso puede prenderse en un segundito, y estamos pues con soles importantes en la No, y capital. con la crisis del agua, usted imagínese. Por eso que esto que el estamos viendo drama en que sería. California nos ayude a ponernos en alerta a que no nos vaya a pasar una cosa como la que nos sucedió el año pasado. 10 de la mañana, 47 minutos. Esta mañana hubo rueda de prensa del ministro